Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Nosotros somos integrantes del equipo de trabajo número 2 y quienes lo conforman son Alan Gabriel Ramos, Francisco Antonio Guardado, Laura Jacqueline Rodríguez, su servidora Miren Natalie Valle y Sonia Juliana Ochoa. En esta ocasión, como futuros profesionales de la carrera de Derecho, que en la actualidad nos encontramos cursando la asignatura de Derecho Internacional Privado, en el presente espacio de aprendizaje esperamos dar a conocer de manera general el Código Penal y Código de Bustamante, por lo que a través de un análisis de derecho comparado en materia penal internacional, vamos a citar el capítulo tercero y el capítulo cuarto del Código de Bustamante y también nos vamos a adentrar a lo que forma parte de nuestro derecho interno. Por consiguiente, vamos a apuntar a un caso de estudio en particular y de esta manera vamos a elaborar una exposición muy amena, muy enriquecida con la información obtenida como parte de nuestra investigación y que corresponde al derecho internacional privado en materia penal. Prestemos atención. Vamos a realizar una reseña histórica del Código Penal. Cuando nosotros nos referimos al primer Código Penal que se cita en la historia de Honduras, este fue emitido el 27 de agosto de 1880 como parte de la reforma liberal efectuada durante el gobierno del presidente Marco Aurelio Soto. Fue en el fondo una recopilación del Código Penal de Chile del año de 1874, al que a su vez se basó en el Código Penal español de 1848, con algunas variantes de influencia principalmente italianas. Ahora bien, las penas que se establecen en este código que estamos mencionando son más o menos iguales a las que establecieron en el Código Penal aprobado en el año de 1906, con la diferencia de que comprendía penas que se cumplían fuera del país y que establecía como penas accesorias, entre otras, la cadena o grillete, la celda solitaria y la incomunicación. Las penas correccionales y las menores tenían una excepción de 1 o 60 días y 1 día a 3 años respectivamente, en tanto que las penas mayores no podían exceder los 10 años. Ahora bien, es interesante destacar que en la ley del jurado, que comenzó a regir el 1 de enero de 1895, se establecía un jurado de calificación para todo delito que no constituyera falta. Como era de esperar, antes de 1880 aún regía en el país las normas de tipo colonial, como por ejemplo las 7 partidas de Alfonso X y la novísima recopilación de Carlos IX. El derecho penal español siempre ha ejercido una gran influencia en la legislación hondureña. Y es por eso que cuando seguimos el orden histórico de tipo cronológico, el Código de 1880 fue de corta vigencia. ¿Por qué razón? Porque resultó derogado por el Código Penal de 1899, que fue promulgado el 29 de julio de 1898 y que ingresó o que entró en vigor desde el 1 de enero de ese año. Este fue el más breve, puesto que en 1906 entró en función el Código de Procedimientos Comunes Civil Penal de Honduras. Con el retorno al orden constitucional del año de 1982, el Código Penal de 1906 fue derogado mediante decreto número 144-83 del Congreso Nacional de Honduras y el relevo normativo que entró en vigencia en 1984 para ser aplicado a partir de entonces en los tribunales.
un detalle importante en ese periodo es que los legisladores aprobaron en 1983 el Código Penal, pero dejaron activo el Código de Procedimiento Civil Penal de 1906, lo cual resultaba un tanto contradictorio. Cuando se refiere a derecho penal, la doctrina jurídica hace una diferenciación entre el derecho penal sustantivo y, por otro lado, el derecho penal adjetivo o procesal penal. El primero está constituido por lo que generalmente se conoce como Código Penal o leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas por el Estado, estableciendo los delitos y las penas, mientras que el derecho procesal penal es el conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicación de aquellas. La diferencia sustancial entre el Código de 1983, su normativa procesal complementaria, y la de 1906 es el cambio de un sistema inquisitivo escrito y secreto en el que la investigación y la acusación era llevada por un juez, a un sistema acusatorio, oral y público, en el que la acusación es llevada por un ente diferente al encargado de dictar la sentencia. Es decir, en este caso nos estamos refiriendo al Ministerio Público. Acompañando al modelo económico neoliberal implantado a partir de 1990 en el gobierno encabezado por Rafael Leonardo Callejas, se impulsó una reforma que pretendía la modernización del Estado hondureño, proceso dentro del cual se inscribe la emisión de la ley del Ministerio Público con rango constitucional por parte del Congreso Nacional, pretendiéndose que su desempeño fuese independiente, con autonomía técnica, administrativa y también presupuestaria. El 25 de agosto de 2015, la propuesta del nuevo Código Penal fue introducida al Congreso Nacional, fecha en la que se nombra una comisión especial multipartidaria para elaborar el respectivo dictamen. En esa primera versión destacan 3 asesores españoles. El trabajo de redacción se intensifica en el año 2016, cuando el Congreso Nacional refuerza el equipo de asesores, y aquí ya involucra catedráticos de Derecho Penal procedentes de la Academia y Judicatura Española. El 18 de enero del año 2018, los parlamentarios aprueban el código, que se publica en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de mayo del año 2019, contando con una impresión limitada de 100 ejemplares. En esa misma fecha entra en vigencia la vacatio legis, que es el periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta que entra en vigor. Es en este caso el 10 de noviembre de 2019. Los 10 meses contrastan con los 2 años autorizados para el Código Penal de 1983 previo a su vigencia. El 28 de mayo la ciudadanía responde con el lanzamiento de una coalición de 10 organizaciones civiles que en su manifiesto señalaron, entre otros aspectos, que el Código Penal aprobado es diferente al que se socializó entre los años de 2015 a 2016, y de igual manera que el proyecto dictaminado por la Corte Suprema de Justicia no es igual al promulgado. Ahora bien, el nuevo Código Penal deroga parcialmente más de 20 leyes, entre ellas la Ley de Protección de Bienestar Animal, Ley Forestal, Ley General del Ambiente, del Tribunal Superior de Cuentas, de lavado de activos, de tráfico de drogas, contra la trata de personas, contra el financiamiento del terrorismo, de protección al consumidor, la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones, el Código de la Niñez, también la Ley del 911,
limitación de servicios de telecomunicaciones en centros penitenciarios, ley electoral y de las organizaciones políticas, del sistema de pagos y liquidación de valores del sistema financiero, la ley de tarjetas de crédito, ley del mercado de valores, del Banco Central de Honduras, de la Policía Militar y del Orden Público, Código Tributario y todo aquello que le sea compatible. Ahora bien, cuando nos referimos a la reseña histórica del Código Procesal Penal, en el ámbito procesal, la nueva legislación adoptó un proceso de tipo oral con inspiración acusatoria. Esto es, con una clarísima definición de los roles de las partes y la ubicación del juez como tercero imparcial en la controversia. El ejercicio de la acción penal depende del Ministerio Público sin perjuicio de la intervención de querellas o acusaciones particulares. Asimismo, se estableció la defensa penal profesional obligatoria para todos los casos desde los primeros actos del procedimiento. El proceso fue dividido en diferentes etapas procesales, a saber, tenemos la etapa preparatoria, la etapa intermedia y lo que es el debate. La etapa preparatoria tiene que ver con todo el procedimiento de denuncia o acciones de oficio por parte de la policía o el Ministerio Público, la imputación de los sospechosos y la investigación formalizada de los hechos. En esta etapa se realiza lo que llamamos una audiencia inicial ante el juez de letras penal, lo cual es precedida por una acción por parte del Ministerio Público o requerimiento. En la etapa preparatoria tiene que ver con todo el procedimiento de denuncia o acciones de oficio por parte de la policía o del Ministerio Público, la imputación de los sospechosos y la investigación formalizada de los hechos. En esta etapa se realiza lo que llamamos audiencia inicial ante un juez de letras penal, la cual es precedida por una acción por parte del Ministerio Público o requerimiento. En la etapa intermedia se refiere a la formulación o no formulación de una acusación como resultado de la acumulación de información recabada en el proceso de investigación. Tanto la etapa preparatoria como la etapa intermedia se encuentran bajo la competencia del juez de letras en materia penal. Y tenemos que, de superar las etapas anteriores, los casos pasan a la etapa del debate o juicio oral y público, del cual es competente un tribunal de sentencia. Ya no es el juez de letras en materia penal, sino que ya estamos hablando de un tribunal aparte ligado a la materia penal, que se le conoce con el nombre de un tribunal de sentencia, compuesto por salas de 4 jueces cada una. Ahora bien, el proceso de reforma se basó en la necesidad de dar vigencia operativa y práctica a un diseño normativo constitucional del proceso. En este sentido, se reconocía que la legislación previa a la reforma afectaba muchos derechos de los justiciables de manera ilegítima. Entre las adecuaciones normativas de la reforma se encuentra la introducción de una función judicial de control de la ejecución de la pena, la cual sería realizada por los denominados jueces de ejecución, con lo cual se daría vigencia al mandato constitucional por el cual el Poder Judicial es el encargado de hacer ejecutar lo juzgado. También estos jueces tendrían a su cargo la verificación de las condiciones de privación de libertad en los casos de prisión preventiva. Con la entrada en vigencia y proceso de transición, el Código Procesal Penal de la República de Honduras entró en vigencia el día 20 de febrero del año 2002. Luego de más de un año de vacatio legis,
ya el texto aprobado contenía algunas disposiciones que establecían un puente entre la legislación saliente y la entrante. Para el caso del artículo 446 del Código Procesal Penal, establecía la entrada en vigencia parcial de algunas secciones de su articulado al momento de publicarse el decreto, concretamente las secciones relativas a la defensa técnica profesional, los criterios de oportunidad, la exclusión de detención provisional, para ciertos casos, la prohibición de la reforma en perjuicio y la introducción del procedimiento abreviado. Se elaboró un estudio de análisis cuantitativo de la justicia penal en nuestro país para determinar el estado de la carga procesal existente en los casos sometidos al conocimiento de los tribunales penales bajo la legislación procesal saliente. Dicho estudio reveló que hasta el año de 1999 existía un cúmulo de causas judiciales de alrededor de 125,000 casos, lo cual implicaba una importante carga para enfrentar la entrada en vigencia de la nueva legislación. A esto se sumaba el desorden administrativo en el manejo de expedientes y la ausencia de estadísticas e indicadores sobre el trabajo judicial. El mismo estudio citado en sus recomendaciones indicaba la necesidad de adoptar algunas medidas administrativas especiales para organizar la tramitación de la mora, más jueces, sistemas de organización y de control de trabajo, generación de estadísticas, y al mismo tiempo también se recomendaba la generación de un proceso de planificación coordinada de una forma interinstitucional para prever los costos de la implementación de la nueva normativa. El mismo día en que el Código Procesal Penal entró en vigencia, también lo hizo la denominada Ley Especial de Transición y Seguimiento Institucional del Sistema Penal, la cual establecía medidas y regulaciones para depurar la carga procesal pendiente absorbida por la legislación saliente y otra serie de medidas para controlar la entrada en vigencia del nuevo cuerpo normativo. A dicha ley especial se le dio un periodo de vigencia hasta diciembre del año 2006. La ley establecía como objetivo fundamental la depuración de la mora judicial existente. Para cumplir con tal objetivo, se creó la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal que, como su nombre lo indica, funciona como una instancia coordinadora entre las diversas instituciones involucradas en la administración de la justicia penal. También la ley introdujo importantes reglas de evacuación de casos por vía del establecimiento de nuevas reglas de prescripción para agilizar la depuración de los casos. A mediados del año 2003, según la Unidad Técnica de Reforma del Poder Judicial, el Programa Nacional de Depuración de Causas había sobreseído alrededor de 87,000 expedientes, es decir, casi el 70% de los casos inventariados. La reforma de la justicia penal en Honduras ha tenido un fuerte contenido de tipo técnico en materia de planificación y gestión de procesos. De hecho, uno de los logros más destacables es el acompañamiento del proceso de reforma normativa de un conjunto de actividades interinstitucionales que fueron coordinadas y orientadas al logro de una agenda común y también un proyecto de implementación con una clara visión de costos y también de necesidades. En el ámbito judicial se programaron algunas acciones para asegurar el desarrollo sin dificultades del nuevo proceso penal. La primera de ellas fue la fusión de los tribunales de letras de Tegucigalpa y en San Pedro Sula para lograr concentrar en un solo juzgado de letras a todos los juzgadores, compartiendo un personal administrativo común. En ese mismo proceso se dio la división de juzgadores en conocimiento de la normativa
del año de 1984, de los que conocerían de la normativa penal vigente en la actualidad. Esta medida permitiría una concentración directa de los juzgadores exclusivamente a los casos de una normativa y de esta manera evitar lastres ocasionados por sobrecarga de trabajo y también la duplicidad de normativas aplicables por un mismo juzgado. Honduras tiene una amplia tradición de respeto al derecho internacional y al cumplimiento de compromisos internacionales, lo que queda plasmado en nuestra ley principal, la Constitución de la República, que en su artículo 15 especifica que Honduras hace suyos los principios y prácticas de derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales. Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional y en el mismo cuerpo legal, en el artículo 16, establece que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor, forman parte de nuestro derecho interno, así como también lo establece el artículo 18, que señala que en caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero, es decir, el tratado o la convención. Respecto al tema específico de la extradición, la Constitución de la República en el artículo 101 contempla esta figura en la forma siguiente. Establece que el Estado no autorizará la extradición de reos por delitos políticos y comunes conexos. Y el artículo 102, reformado en el año 2012, contempla lo relacionado a la extradición de hondureños, así que establece que ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero. Sin embargo, se exceptúan de esta disposición los casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, también el terrorismo o cualquier otro ilícito de criminalidad organizada, y cuando exista tratado o convenio de extradición con el país solicitante, en ningún caso se podrá extraditar a un hondureño por delitos de tipo político y comunes conexos. Además, el artículo 313 de la Constitución de la República señala que la Corte Suprema de Justicia es la autoridad competente en esta materia. Al indicar, la Corte Suprema de Justicia tendrá las atribuciones siguientes: conocer de las causas de extradición y de las demás que deban juzgarse conforme al derecho internacional. Y cuando estamos hablando del tema de extradición, este está contenido en el artículo 150 del Código Procesal Penal, donde reitera la primacía de los tratados, el cual señala que la extradición de imputados o condenados se regirá por lo establecido en los tratados internacionales de los que nuestro país, Honduras, forma parte y por las leyes del país. El procedimiento de extradición: no existe una ley de extradición en Honduras que regule en detalle el procedimiento para la extradición activa o pasiva. Sin embargo, Honduras cuenta con un procedimiento aprobado por la Corte Suprema de Justicia mediante auto acordado en fecha 10 de junio del año 2013, el que tiene como propósito enfatizar las garantías y derechos fundamentales, así como los principios generales que deben regir en el procedimiento de extradición, con la finalidad de coadyuvar con el debido proceso durante su tramitación,
como los deberes, obligaciones, derechos y garantías a que estarán sujetos los intervinientes en el proceso conforme a la normativa aplicable y los tratados sobre esta materia suscritos con otros estados. Cabe señalar que el procedimiento establecido en este auto acordado aplicará únicamente cuando no exista un procedimiento previsto en el tratado de extradición correspondiente. Caso contrario, aplicará lo dispuesto en el tratado. Ahora bien, como lo que nos interesa a nosotros es esta asignatura tan importante que es de Derecho Internacional Privado, nos dirigimos al Derecho Penal Internacional. Antes era necesario que estableciéramos una reseña histórica de lo que es el Código Penal, pero ahorita lo que vamos a hacer es hablar acerca del Derecho Penal Internacional y por ello nos vamos a enfocar en el Código de Bustamante en su libro tercero y cuarto, que considera el derecho penal internacional, por lo que es necesario que lo conozcamos. Prestemos atención. Bueno, mi nombre es Alan Gabriel Ramos Hernández y voy a seguir con la presentación del video. Para empezar, cómo se crea el Código de Bustamante, y vamos a decir que Antonio Sánchez de Bustamante fue un abogado, jurista y político cubano que promovió la existencia de la normativa común para América sobre el derecho internacional privado. Es por esto que durante el Congreso Panamericano celebrado en Cuba en 1928, específicamente en el documento final, el Tratado de La Habana, se adjunta un anexo del Código de Derecho Internacional Privado, también conocido como Código Bustamante. Fue nombrado en 1908 miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y en 1921 fue nombrado juez de la Corte Permanente de Justicia Internacional establecida por la Sociedad de las Naciones. Asimismo, fue el primer presidente de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba. Esto es en torno a Antonio Sánchez de Bustamante, que fue uno de los promotores o de los creadores del Código Bustamante. Entonces podemos decir que el Código de Bustamante es un tratado que pretendió establecer una normativa común para América sobre el derecho internacional privado. La idea de dicha normativa común fue promovida, como tal lo dije anteriormente, por Antonio Sánchez de Bustamante y se concretó específicamente en el sexto Congreso Panamericano celebrado en Cuba en 1928. El Tratado de La Habana se adjunta en el anexo del Código del Derecho Internacional Privado. El código en cuestión no tuvo la gran aceptación. Podemos decir que Estados Unidos se retiró a mitad de las negociaciones. México y Colombia no firmaron dicho tratado. Argentina, Uruguay y Paraguay decidieron regirse por las normas de Montevideo en lo relativo al derecho internacional privado, y el resto de los países ratificaron grandes reservas. Entonces, en conclusión, podemos decir que el Código Bustamante es meramente un conjunto de normas de las cuales pretenden regular las relaciones jurídicas del tráfico externo. Ya hablando específicamente del libro tercero del Derecho Penal Internacional, podemos decir que en el artículo 96 nos habla básicamente que las leyes penales obligan a todos a los que residen en el territorio, sin más excepciones que en las que establece este capítulo. El artículo 97 también nos habla muy específicamente de que están exentos de las leyes penales cada estado contratante, los jefes de otros estados que se encuentren en su territorio. El artículo 98 del Código Bustamante nos hablan que gozan de igual excepción
los representantes diplomáticos de los estados contratantes en cada uno de los demás, así como sus empleados extranjeros y las personas de la familia de los primeros que viven en su compañía. Siguiendo con el Código Bustamante, el artículo 299, tampoco son aplicables las leyes penales de un estado a los delitos cometidos en el perímetro de las operaciones militares, cuando autorice el paso por su territorio de un ejército a otro estado contratante, salvo que no tengan relación legal con dicho ejército. El artículo 300 del Código Bustamante nos habla de la misma sección, se aplica a los delitos cometidos en aguas territoriales, en el aire nacional, a bordo de las naves o aeronaves extranjeras de guerra. Siguiendo también con el artículo 301, lo propio sucede con los delitos cometidos en aguas territoriales o en aires nacionales, en naves o aeronaves mercantes extranjeras, si no tienen relación alguna con el país y sus habitantes, ni perturban su tranquilidad. Cuando los actos de que se compongan un delito se realicen en estados contratantes diversos de cada estado, puede castigar el acto realizado en su país si se constituye por sí solo un hecho punible. De lo contrario, se dará preferencia al derecho de la soberanía local que en el delito se haya consumado. El artículo 303 también nos dice que si se trata de delitos conexos en territorios de más de un estado contratante, solo estará sometido a la ley penal cada uno el cometido en su territorio. También ningún estado contratante aplicará en su territorio las leyes penales de los demás. El capítulo 2 de los delitos cometidos en un estado extranjero nos sigue diciendo que están sujetos en el extranjero a las leyes penales de cada estado contratante los que cometieren un delito contra la seguridad interna o externa del mismo, o contra su crédito público, sea cual fuere la nacionalidad o del domicilio de dicho delincuente. El artículo 306, todo nacional de un estado contratante o todo extranjero domiciliado en él que cometa en el extranjero un delito contra la independencia de este estado quedará sujeto a sus leyes penales. El artículo 307, también estarán sujetos las leyes penales del estado extranjero en que puedan ser aprehendidos y juzgados los que cometan fuera del territorio un delito como la trata de blancas en este estado contratante se haya obligado a reprimir un acuerdo internacional. Bueno, eso es todo de mi parte. Ahora los dejo con mi compañera Juliana Ochoa, que les va a seguir hablando acerca sobre el Código de Bustamante y la importancia que tiene en nuestra rama del derecho internacional. Buenas noches a todos, mi nombre es Sonia Ochoa. Voy a continuar con la participación, ¿verdad?, de nuestro grupo, haciendo mención sobre algunos artículos en el Código de Bustamante que tienen relación en cuanto a la materia penal, ¿verdad? Vamos a señalar algunas reglas generales de la competencia de lo penal, excepciones y el procedimiento de extradición. En el capítulo 3, ¿verdad?, encontramos las reglas generales de la competencia en lo penal en los artículos 340 al 342. Vamos a dar lectura, ¿verdad?, a estos artículos para poder entender un poco. Dice que para conocer de los delitos y faltas y juzgarlos son competentes los jueces y tribunales del estado contratante en el que se hayan cometido las faltas o los delitos penales, ¿verdad? Dice también que la competencia se extiende a todos los demás delitos y faltas a que haya de aplicarse la ley penal del estado conforme
a las disposiciones de este código, y que también alcanza asimismo a los delitos o faltas cometidos en el extranjero por funcionarios nacionales que gocen de inmunidad, ¿verdad? En el capítulo 4 tenemos las mencionadas excepciones, ¿verdad?, a las reglas generales de la competencia en materia penal. Esta nos dice de que no están sujetos en lo penal a la competencia de los jueces y tribunales de los estados contratantes las personas y los delitos y faltas a que no alcanza la ley penal del respectivo estado. Esto quiere decir, ¿verdad?, que si un delito no está tipificado dentro de la legislación del país contratante, ¿verdad?, esta no puede ser alcanzada, por tanto no está tipificada dentro de la ley, ¿verdad? En cuanto a todo lo relacionado del proceso de extradición, lo encontramos dentro de los artículos 344 al 381 del mencionado Código de Bustamante, ¿verdad? Vamos a poder aquí apreciar algunos puntos más importantes, como ser, ¿verdad?, que dice que para ser efectiva la competencia judicial internacional en materia penal, cada uno de los estados contratantes accederá a la solicitud de cualquiera de los otros para la entrega de individuos condenados o procesados por delitos que se ajusten a las disposiciones de este título, sujeto a las provisiones de los tratados o convenciones internacionales que contengan listas de infracciones penales que autoricen la extradición. También nos dice, ¿verdad?, que los estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niegue, el requisito que debe de cumplir es que sus ciudadanos deben de ser juzgados dentro de sus países, ¿verdad? Podemos mencionar también, ¿verdad?, que cuando con anterioridad al recibo de la solicitud un procesado o condenado haya delinquido en el país a que se pide su entrega, ¿verdad?, puede diferirse esa entrega hasta que se juzgue o se cumpla la pena. Si varios países contratantes, ¿verdad?, solicitan la extradición de un delincuente por un mismo delito, debe entregarse a aquel cuyo territorio se haya cometido, ¿verdad? También menciona que en el caso de que se solicite esa persona, ¿verdad?, por varios hechos, tendrá preferencia el estado contratante en el cuyo territorio se haya cometido el delito más grave según la legislación del estado requerido. Si todos estos hechos imputados tuvieran igual gravedad, será preferido el estado contratante que presente primero la solicitud de extradición, ¿verdad? Todas estas características que hemos mencionado se refieren a reglas de preferencia, ¿verdad? ¿Quién tendrá preferencia para solicitar la extradición de una persona, ¿verdad? Como bien mencionamos, ¿verdad?, se deben de cumplir una cierta cantidad de requisitos, como ser, ¿verdad?, que el estado solicitante, ¿verdad?, tenga la calidad de delito más grave. Si esta persona es requerida por varios estados, ¿verdad?, se le va a dar preferencia a aquel estado en el que la persona haya cometido un delito tipificado como grave. Las anteriores reglas, ¿verdad?, mencionadas sobre preferencia no serán aplicables si el estado contratante estuviera obligado con un tercero a virtud de tratados vigentes anteriores al Código de Bustamante y se establecerán de un modo distinto. Dice también, ¿verdad?, que para proceder con la extradición es necesario que el delito se haya cometido dentro del estado que lo pida, ¿verdad? Ya estas son otras reglas un poco más específicas, ¿verdad?, en cuanto a cómo se procede, ¿verdad?, con aquellas personas que han cometido delitos.
También podemos mencionar que la extradición alcanza a los procesados o condenados como autores, cómplices, ¿verdad?, o encubridores de delitos. Dice que también es necesario que el hecho que motive la extradición tenga carácter de delito en la legislación del Estado que lo requiere, tanto como en el Estado requerido, ¿verdad? Como mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Esta persona, para poder ser extraditada, ese delito por el cual se le solicita debe de estar tipificado dentro de la legislación, ¿verdad?, propia del país al que la persona pertenece. Dice que están excluidos de la extradición los delitos políticos y conexos según la calificación del Estado requerido, ¿verdad? Que no serán reputados como delitos políticos ni hechos conexos el homicidio o asesinato del jefe de Estado contratante o cualquier persona en el que se ejerza autoridad. No será concedida la extradición si la persona reclamada ha sido juzgada y puesta en libertad o ha cumplido la pena o está pendiente de juicio en el territorio del Estado requerido por el mismo delito que motiva la solicitud. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que si una persona solicitada en extradición es actualmente, ¿verdad?, juzgada dentro del país, ¿verdad?, por un delito, por decir algo, lavado de activos, ¿verdad? Si esta persona ya está siendo juzgada dentro del país, ¿verdad?, no puede ser extraditada en ese momento en el que se le solicita porque ya tiene un juicio pendiente dentro del país. Tampoco debe de accederse a ella si se han prescrito el delito o la pena conforme a las leyes del Estado requiriente o del requerido. Las solicitudes de extradición deben de hacerse por conducto de los funcionarios debidamente autorizados para eso por las leyes del Estado requiriente. También tenemos aquí, ¿verdad?, cuál o cómo se lleva a cabo la solicitud de extradición, ¿verdad?, y dónde debe de presentarse. Dice que con la solicitud definitiva de extradición deben de presentarse, número 1, una sentencia condenatoria o un mandamiento de auto de prisión o un documento de igual fuerza que obligue al interesado a comparecer periódicamente ante la jurisdicción respectiva, acompañado de las actuaciones del proceso que suministren pruebas o al menos indicios racionales de la culpabilidad de la persona de que se trate. Número 2, la filiación del individuo reclamado o las señas o circunstancias que puedan servir para identificarlo. Número 3, copia auténtica de las disposiciones que establezcan la calificación legal del hecho que motiva la solicitud de entrega, que definan la participación atribuida en el cual el inculpado y precisen la pena aplicable, ¿verdad? También podemos mencionar, ¿verdad?, que la persona entregada no podrá ser detenida en prisión ni juzgada por el Estado contratante a quien se entregue por un delito distinto del que hubiere motivado la extradición o cometido con anterioridad a la misma. ¿A qué se refiere esto, verdad? Que si una persona es solicitada en extradición por el delito de lavado de activos que mencionábamos en el ejemplo anterior, ¿verdad?, al llegar al país que lo requirió, ¿verdad?, no puede ser juzgado por un delito diferente al de lavado de activos, ¿verdad? Cabe mencionar o resaltar, ¿verdad?, que esta persona, si ya fue juzgada anteriormente por ese delito, ¿verdad?, en el país, no puede ser juzgada nuevamente por ese mismo delito. En ningún caso dice que se impondrá o ejecutará la pena de muerte por el delito que hubiese sido causa de la extradición, ¿verdad?
Como mencionamos, si a una persona se le acusa de lavado de activos o otro delito, ¿verdad? Aunque la pena en el estado requiriente, ¿verdad?, esté vigente la pena de muerte, ¿verdad?, esta persona no puede aplicar a esa pena, ¿verdad?, en ningún caso. Dice que el detenido será puesto en libertad si el estado requiriente no presenta la solicitud de extradición en un plazo razonable dentro del menor tiempo posible, habida cuenta de la distancia y las facilidades de comunicaciones entre los dos países después del arresto provisional. Negada la extradición a una persona, no se puede volver a solicitar por el mismo delito, ¿verdad? Está clara la disposición, ¿verdad?, de que si no se procede a la extradición de esa persona, ¿verdad?, o que se negare, ¿verdad?, la extradición de esa persona, posteriormente no se puede volver a solicitar dicha solicitud. Y en el título cuarto, ¿verdad?, encontramos algunos derechos de comparecer en juicios y sus modalidades. Lo que más podemos resaltar, ¿verdad?, de esta sección es que no se hará distinción entre nacionales y extranjeros en los juicios contratantes en cuanto a la presentación de la fianza para comparecer en el juicio, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Que si en ese país, por ese delito que se le juzga a esa persona, ¿verdad?, acabe el beneficio de aplicación de una fianza, ¿verdad?, no se hará la distinción cuando esta persona proceda del extranjero, ¿verdad? No solo va a aplicar ese beneficio para las personas que son nacionales o locales, ¿verdad?, sino que se deben de aplicar todos estos beneficios a las personas que están siendo juzgadas en ese país. Y también podemos resaltar, ¿verdad?, que los extranjeros pertenecientes a un estado contratante podrán ejercitar en los demás la acción pública en materia penal en iguales condiciones que los nacionales. Mismo caso, ¿verdad?, del artículo anterior. Cuando a esa persona, ¿verdad?, se le extradita, se le aplican las mismas leyes que a los nacionales, ¿verdad? Todo esto en base a lo establecido en las disposiciones del Código de Bustamante, ¿verdad?, para todos los estados contratantes del mismo. Muchas gracias, los dejo con la participación de mis compañeros. Saludos, abogados, mi nombre es Francisco Guardado, soy integrante del grupo que está exponiendo acerca del caso de Gianni Rosenthal, un caso de derecho internacional penal en el cual se llevó a juicio al señor Rosenthal y fue sentenciado en Estados Unidos. Entonces, de mi parte voy a seguir con la exposición. Anteriormente, los compañeros estuvieron exponiendo acerca del derecho internacional penal, una breve historia, reglas generales y demás. Ya ahora vamos a entrar en concreto en lo que es el caso con la presentación que le vamos a mostrar a continuación. Aquí tenemos una portada de un diario oficial en Honduras, el cual es llamado Diario La Prensa, en el cual mostraban la noticia de que Gianni Rosenthal en aquel entonces estuvo preso en Estados Unidos. Entonces, esta fue una noticia de gran impacto debido a que Gianni Rosenthal, en sí toda la familia de Rosenthal, es una familia que tenía muchas empresas, y aparte de esto, él había sido diputado y exministro del gobierno de la República de Honduras. Y vamos a continuar la exposición con el primer paso, que sería la comparecencia en lo que es un sistema judicial. Vamos a dar una pequeña definición y dice que lo que comparecer a un juicio es un derecho fundamental de todo acusado en este momento donde se presenta la oportunidad de defenderse y demostrar su inocencia. Es precisamente en este momento. Ahora vamos a ahondar un poco más en lo que es este concepto de comparecencia y relacionarlo con el caso.
en lo que es este ensayo de exposición, vamos a analizar lo que significa comparecer a juicio y cómo puede afectar el resultado del caso. Específicamente en el caso de Gianni Rosenthal, la comparecencia ante el juez fue un momento crucial en el proceso de extradición, ya que Rosenthal fue acusado de participar en transacciones monetarias relacionadas con el lavado de activos y tener ganancias del narcotráfico. Específicamente lo vincularon con la familia Cachero. Y esta es una familia que en su momento fue dominada, violenta, al ser una organización ligada al narcotráfico de drogas en Honduras. Durante su comparecencia, Rosenthal tuvo la oportunidad de presentar su defensa y demostrar su inocencia. Vamos a continuar aquí con la siguiente diapositiva. Y aquí ya vamos a entrar un poquito a más información profunda acerca del caso y vamos a plantear esta pregunta: ¿de qué se acusaba a Gianni Rosenthal? Yo lo dividí en unos 3 puntos esenciales. Primero, Gianni Rosenthal fue acusado de participar en transacciones monetarias relacionadas con el lavado de ganancias del narcotráfico vinculado con los cachiros. Además de eso, se le acusó de desempeñar funciones como diputado hondureño entre 2010 y 2014, así como fue candidato a la presidencia de Honduras entre 2012 y 2013 durante el esquema de lavado de activos, es decir, se hacía valer de su puesto para brindarle ventajas a estas organizaciones criminales. El tercer punto que planteamos es que también se le acusó de fraude bancario y lavado de dinero en los Estados Unidos. Y básicamente ese es el esquema por el cual Gianni Rosenthal fue acusado de participar en esas transacciones monetarias relacionadas con el lavado de activos, ganancias de narcotráfico y demás. Por lo que podemos decir que la acusación más amplia contra Gianni fue su presunta participación, que después de presunta fue concreta, en el esquema de lavado de activos. Según los informes, Rosenthal habría utilizado su posición como diputado, como había mencionado, para facilitar estas transacciones. Entonces, y estas transacciones fue lo que le llevaron a tener un juicio y posteriormente extraditado. Además de los cargos de lavado de dinero, vamos a mencionar y vamos a ser específicos con otros cargos que se le mencionaron. Lavado de activos, hacerse valer de su cargo público para facilitar las transacciones criminales, y todo esto llevó a los informes. Entonces, este fraude, como fue bancario, también tuvo como que la apertura para que se le acusara de conspiración para cometer lavado de dinero y violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Esta tiene unas siglas en inglés que es FCPA. La FCPA es una ley de Estados Unidos que prohíbe a las empresas y a las personas sobornar a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios. Esta acusación contra Rosenthal fue destacada y de suma importancia debido a la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, así como la necesidad de aplicar leyes y regulaciones internacionales para combatir estos delitos. Esta ley es sumamente importante en lo que es el derecho internacional penal. Entonces, una vez que ya hemos evacuado la información acerca de la acusación, vamos a entrar un poco en lo que es el proceso de extradición. Y ahí tenemos una diapositiva con un poco de información acerca de lo que es la extradición. Tenemos de forma general estos conceptos. Primero, la extradición es el proceso legal mediante el cual un individuo acusado o condenado por un delito en un país es entregado a otro
para poder ser juzgado y cumplir una sentencia. En este caso sería y o cumplir una sentencia. El segundo punto tenemos que en el caso de Gianni Rosenthal fue extraditado de Honduras a los Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero y fraude bancario relacionado con el esquema de lavado de activos en vinculación con los cachiros. Esta extradición, como tercer punto, fue un proceso complejo que involucró aspectos legales y procesales fundamentales para garantizar la justicia y el respeto de los derechos humanos durante todo el proceso. Ahora bien, por lo tanto, en octubre del 2015, Rosenthal fue arrestado y fue extraditado a Nueva York. Él fue extraditado a Nueva York para enfrentar los cargos en su contra. En lo que hemos desarrollado este trabajo en grupo e hicimos un análisis con el Código de Bustamante, veremos la importancia de demostrar que se tiene que establecer la jurisdicción sobre los delitos por los que se solicita la extradición, como se menciona en el Código de Bustamante, específicamente en el artículo 343 y 351 en el Código de Bustamante, y de cumplir con las disposiciones de los tratados o convenciones internacionales que contengan listas de infracciones penales que autoricen la extradición. En el artículo 344 del Código de Bustamante establece que para hacer efectiva la competencia judicial internacional en materia penal, cada uno de los estados contratantes accederá a la solicitud de cualquiera de los otros para la entrega de individuos condenados o procesados por delitos que se ajusten a las disposiciones del Código. Y este está sujeto a las provisiones de los tratados o convenciones internacionales que contengan listas de infracciones penales que autoricen la extradición. En el caso específico de Gianni Rosenthal, este artículo es muy importante, ya que Honduras invocó el tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras para solicitar que el acusado fuera procesado en Honduras. En este contexto podemos decir que el artículo 344 del Código de Bustamante es relevante, ya que establece que la entrega de individuos condenados por delitos se tiene que cumplir. Además, este caso tiene cierta complejidad, ya que los procedimientos de extradición y la importancia de garantizar que se respeten los derechos fundamentales de los acusados en todo momento. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Y vamos a continuar con la siguiente diapositiva, el cual sería ya ahondando lo que es el artículo 352 del Código Bustamante. Vamos a leerlo literalmente el artículo. La extradición alcanza a los procesados o condenados como autores o cómplices o encubridores del delito. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a relacionar este artículo con el caso? Que Rosenthal afirmó que no tenía conocimiento de que los fondos que manejaba estaban relacionados con el banco que él administraba, que fue el Banco Continental, y que estos provenían del narcotráfico, y que su participación en las transacciones monetarias era legítima. Ellos desconocían que era ilegítima y ellos lo hacían pasar como legítima debido a que ellos no tenían el conocimiento. Entonces, además, Rosenthal presentó pruebas que respaldaban su defensa, incluyendo testimonios de expertos en finanzas y documentos que lo demostraban que dichas transacciones eran legítimas. Sin embargo, a pesar de la defensa presentada por Rosenthal, el juez decidió otorgar la extradición a Honduras del señor Rosenthal, lo que nos lleva a un análisis profundo del siguiente artículo, que es del presente artículo, que es el artículo 352. Y en
En el caso concreto de Gianni Rosenthal, el artículo 352 es de relevante importancia y fue aplicado para justificar su extradición a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Rosenthal fue acusado de participar en transacciones monetarias relacionadas con el lavado de activos con una organización criminal, que ya habíamos hablado con anterioridad acerca de eso. Durante el esquema de lavado de activos, Rosenthal desempeñó funciones que también eso creó un siguiente cargo y tiene mayor importancia porque se valió de su cargo, y eso ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, la extradición de Rosenthal a los Estados Unidos se justificó en base al artículo 352 de Bustamante, ya que se le acusó de ser autor y cómplice de delitos graves relacionados con el lavado de dinero y el fraude bancario. Además, se demostró que los delitos por los que se le acusaba eran considerados delitos graves tanto en la legislación hondureña como en la legislación estadounidense, lo que permitió que se aplicara el proceso de extradición en este sentido. Por lo que el artículo 352 del Código Bustamante es fundamental para garantizar que los procesados o condenados por delitos graves no puedan evadir la justicia simplemente huyendo a otro país. Por lo tanto, la extradición permite que los acusados sean llevados ante la justicia y enfrenten los cargos en el país donde se cometieron los delitos. Además, la extradición también es importante para garantizar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Esto sería básicamente mi aportación en la exposición, mencionando lo que es la comparecencia, el desarrollo, hablar un poco acerca de la extradición y ya lo que es la conclusión, resoluciones, la va a exponer la compañera siguiente, que en este caso sería la compañera Laura. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Rodríguez. Me complace poder estar aquí para compartir con todos ustedes lo que fue un análisis profundo. Como bien menciona mi compañero Francisco y demás compañeros, es enriquecedor lo que ha sido este caso de estudio que abordó temas, cuestiones fundamentales en el ámbito del derecho internacional privado y el derecho penal. Como estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, pues hemos tenido a bien la oportunidad de explorar el mundo de la cooperación internacional, de la justicia efectiva, la protección de los derechos humanos en contextos transnacionales, pues bajo la guía y mentoría de nuestro respetado abogado Edgardo Flores. Hemos seleccionado un caso que nos permitió examinar lo que fue la conversación de estos temas, ¿verdad? Que en este caso nos introdujo a la historia de Gianni Rosenthal, que fue un ejemplo revelador de la cooperación entre las naciones y el equilibrio que existe entre la justicia y los derechos individuales de las personas. De cómo pueden influir en el ámbito legal. En los minutos anteriores pues exploramos ya, ¿verdad?, lo que fueron los aspectos claves en este caso y cómo se conectan con el Código de Bustamante, el Código Penal hondureño y otras perspectivas relevantes que juntos aprendimos y reflexionamos, analizamos sobre nuestra comprensión como futuros profesionales, sino también nuestra apreciación por el funcionamiento de la justicia en un mundo que está cada vez más globalizado. Entonces, sin más preámbulos, ¿verdad?, yo continuaré para realizar las conclusiones que llegamos como grupo. Pues es importante, ¿verdad?, que como primer punto
después de que profundizamos en el análisis de nuestro caso, lo que es el estudio de la cooperación internacional y la justicia efectiva. El caso de Gianni Rosenthal, pues como equipo de trabajo llegamos a lo que son las siguientes conclusiones. Como punto número 1 o conclusión número 1, la cooperación internacional y la justicia efectiva. El caso de Gianni Rosenthal subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad transnacional, que esto es algo muy importante, lo que la extradición emerge como un instrumento crucial para asegurar que los delincuentes no evadan la justicia buscando refugio en otros países. También la colaboración entre estados. En este contexto pues se revela como un medio esencial para llevar a cabo juicios y sentencias efectivas. Esto nos muestra cómo la unión de esfuerzos entre las naciones se puede llegar a hacer una justicia más efectiva y al enfrentamiento de delitos que trascienden las fronteras. Entonces, como conclusión número 2, también llegamos a lo de la protección de los derechos humanos, ya que aunque la extradición es una herramienta poderosa en la lucha contra el crimen, siempre es fundamental que se respeten los derechos fundamentales del acusado en todo momento. El caso del señor Gianni Rosenthal resalta la importancia de asegurar que el debido proceso y la presunción de inocencia sean respetados, incluso en situaciones de delincuencia transnacional. La justicia efectiva no puede lograrse a expensas de los derechos humanos. Por lo tanto, los estados deben de esforzarse por mantener un equilibrio entre la aplicación de la ley y la protección de los derechos individuales. Como conclusión número 3, también hablamos y llegamos a un acuerdo sobre la soberanía estatal y la colaboración. El caso de Gianni Rosenthal también plantea cuestiones relacionadas con la soberanía estatal y la colaboración internacional en asuntos judiciales. Si bien la cooperación entre los países es esencial para enfrentar la justicia y la delincuencia transnacional, también es crucial respetar la autonomía de cada estado en la toma de decisiones sobre la extradición. Los estados tienen la facultad de decidir si conceden o no la entrega de un individuo a otro país, y es vital que estas decisiones se tomen de manera justa y equitativa, considerando los intereses entre ambas partes. La extradición, por lo tanto, representa un delicado equilibrio entre la colaboración internacional y el respeto a la soberanía estatal. Es algo muy importante. Y como conclusión número 4, pues también llegamos a la reflexión final, ¿verdad? Que el caso de Gianni Rosenthal evidencia la relación entre el derecho internacional privado y el derecho penal. La cooperación internacional, los derechos humanos y el respeto a la soberanía estatal son aspectos cruciales a considerar en estos casos. Debe de haber un equilibrio entre la aplicación de la justicia y el salvaguardar los derechos individuales, ya que esto se convierte en un componente esencial para garantizar la justicia efectiva y equitativa en situaciones de delito internacional. Entonces, ya a manera de conclusión, como cierre de nuestra exposición de todo nuestro grupo, pues agradecer profundamente su tiempo y la atención en esta exposición.
en conjunto como grupo recorrimos un camino que nos brindó perspectivas muy valiosas sobre la cooperación internacional, la justicia efectiva y los desafíos en la aplicación de la ley en un mundo que está cada vez más globalizado, más interconectado. Entonces es importante mantenernos al margen de todo lo que sucede a nivel internacional para poder también estar siempre actualizados y ver cómo aplicar el derecho de manera equitativa y justa. Entonces, por mi parte, pues es todo. Gracias por ser parte de esta experiencia de aprendizaje y nos despedimos como grupo. Muchas gracias.